Bien, recientemente ha aparecido en el mercado editorial español un volumen que reúne una reedición de un texto narrativo inconcluso de Friedrich Schiller, junto, este material en prosa se llama El Visionario, der Geisterseher, junto con la traducción de un texto aún inédito en la lengua de Cervantes, con el que el interesantísimo escritor Hans Heinz Evers concluyó la obra abortada por Schiller, que publicó en 1921. Es este volumen que alcanza los 4 centenares de páginas y que ha lanzado la barcelonesa Editorial Montesinos en marzo de este mismo año, apenas 2 meses. Precisamente esta característica es una de las más destacadas de un volumen que nos parece del mayor interés y que por eso queremos glosar aquí. Y si bien Evers alaba a Schiller y se muestra muy humilde frente a su prestigio, ¿no? Y respondiendo de este modo a todas las críticas que recibiera de todo el espectro político de la Alemania de su tiempo, lo cierto es que el autor enmienda la plana al escritor romántico, exponiendo precisamente en abismo la irresponsabilidad que manifestara Friedrich Schiller por sus lectores, quienes dejó con la miel en los labios. Schiller generó esta obra narrativa para llenar páginas de una publicación periódica que él mismo había fundado en la primavera de 1785. Esta publicación periódica se llamaba Thalía, el nombre de la musa de la comedia. Y esta obra en prosa, El Visionario, aparecería en distintas entregas al año siguiente de la fundación de la revista, en 1786. Lo seguiría, la primera vez que aparece es en el cuarto número de la publicación y lo haría después, sin solución de continuidad, entre las entregas quinta y octava de esta publicación, de Thalía. Este carácter comercial justifica también la elección del tema, un tema que estaba extraordinariamente en boga en la época, en una Europa plagada de logias y sociedades secretas y corrompida, asimismo, por personajes que se arrogaban poderes sobrenaturales, tan célebres, por ejemplo, como Cagliostro, quien es mencionado, por cierto, en la novela de Schiller, y quien moriría en la prisión de la Inquisición de Roma en 1795. Es decir, apenas unos años después, menos de una década después, que Schiller escribiera lo que terminó siendo este proyecto abortado, el Visionario. En síntesis, Schiller se habría servido de estos textos narrativos en términos utilitarios y no le habría importado dejar a sus lectores, por emplear una expresión un tanto coloquial, con 3 palmos de narices. Schiller, Friedrich Schiller o ese Friedrich von Schiller, ese von que indica un título nobiliario, no lo recibiría hasta 1802, 3 años antes de su muerte. Schiller tiene del escenario de su novela, de Italia, al que nunca visitó, un conocimiento meramente libresco. En particular, la acción de la prosa de Schiller tiene lugar en Venecia. Evers, en cambio, aprovechando la nacionalidad alemana de los personajes protagonistas de la obra, trasladará la acción a Alemania. Al comienzo del texto schilleriano, el autor insiste en la veracidad de cuanto va a relatar, por increíble, dice, que pueda parecerle a los lectores, pues dice haber sido incluso testigo ocular de algunos de los episodios de los que se ha de ocupar, dando a la imprenta la obra para contribuir, cito, a la historia del fraude y de la aberración del espíritu humano,
identifica su material no como una novela, sino como un informe, si lo identifica, sobre el que no habrá de autocensurarse, a excepción ¿m? eh, sobre el que no se autocensurará porque ya no ha de tener miedo por su vida, porque este material será publicado de una manera póstuma, ¿no? Y cito, la estricta y pura verdad dirigirá mi pluma, pues cuando estas hojas vean la luz, yo ya no estaré en este mundo y no tendré nada que ganar o perder a causa del informe que aquí doy. Algo que puede resultar contradictorio, salvo si lo que se pretende es salvaguardar la identidad y por ende la honorabilidad de los actores de esta trama, con su práctica incesante, recurrente, de omitir el nombre de personas, de lugares concretos y de fechas. De lo que da buena cuenta, por ejemplo, el comienzo mismo de ese informe y que se ofrece sin solución de continuidad respecto de ese brevísimo preámbulo con el que comienza la obra. Y así dice. Fue en el viaje de vuelta hacia Kurland, en el año 1700 asterisco asterisco, por la época de carnaval, cuando visité al príncipe de asterisco asterisco en Venecia. Nos habíamos conocido en el frente de asterisco asterisco y ahora renovamos la relación que la paz había interrumpido. En un aspecto bibliográfico, cabe destacar lo referente al volumen publicado por la editorial Montesinos en marzo del 2025, que las dos obras que se reúnen cuentan con dos traductores diferentes. Recordemos que la obra de Schiller ya había sido publicada en España y la obra de Evers ha sido traducida ex profeso para esta edición, siendo sus traductores Antonio Bueno y Heike Anaya Schumann, en el caso de Schiller y Evers, respectivamente. Y no se han unificado los criterios en la presentación de ambos materiales. Así, por ejemplo, aquella región bañada por el Báltico, que en la actualidad se encuentra en la región occidental de Letonia, había sido transcrita, lo hemos visto antes, como Kurland en la traducción de la obra de Schiller, que nos ofrece como Kurlandia en la versión al español de la obra de Evers. Otra mejora sensible en términos bibliográficos que podríamos tal vez sugerir a la editorial si existen ediciones ulteriores, que deseamos que así ocurra, es que podrían acompañar algunos extractos de notas aclaratorias que harían considerablemente más fácil la lectura de algunos pasajes. Aunque sí que es verdad, y alabamos el gusto en el que presenta un gran aparato paratextual este volumen. Así, por ejemplo, tenemos introducciones tanto a la novela de Schiller como a su continuidad su continuación por parte de Evers. Estas dos introducciones quedan sin firmar, quedan finalmente anónimas. Pero lo que resulta todavía mucho más interesante es que se ha acompañado el volumen de un epílogo que está firmado en Varsovia el 26 de noviembre de 1926 y en el que Evers se ocupa de contestar a quienes le han criticado tan duramente por haber osado concluir la novela de Schiller y que es un epílogo que rezuma inteligencia. Bien, el protagonista del relato de Schiller, por tanto, también del de Evers, es un príncipe alemán de 35 años y de confesión protestante, de la que dice lo siguiente Schiller, protestante, cito, como toda su familia por nacimiento, que no por reflexión, cosa esta que nunca había llevado a cabo, a pesar de que en cierta época de su vida había sido un religioso apasionado. Hasta ahí la cita. Y cuyas lecturas, algo que interesa mucho al narrador, por tanto también mucho a Schiller,
no están sistematizadas. No es un lector sistemático, ordenado. Y así, afirma el narrador, el autor del informe en la obra de Schiller, todos los conocimientos de los que en adelante, está diciendo ahora mismo, se está ocupando de la salida del frente, es decir, que todos los conocimientos adquiridos tras la salida del frente, continúo con la cita, se habían nutrido tan solo, acrecentaban el embrollo de sus conceptos y más adelante se abundará asimismo en las lecturas del protagonista, indicando que se dejó fascinar por las más modernas obras de carácter sobrenatural. Y así dice, solo para este tipo de cosas tenía memoria y atención. Su razón y su corazón se quedaban vacías, mientras que estas materias llenaban su cerebro de conceptos poco claros. El estilo deslumbrante de uno arrebataba su imaginación, mientras que lo sofisticado de otro cautivaba su razón. A entrambas cosas se subyugó su espíritu, que era fácil presa de todo aquello que se le imponía con cierta desfachatez. Aquí la cita. Lecturas de las que terminaría el príncipe protestante de 35 años abominando, deviniendo en un adepto del racionalismo enciclopedista, es decir, como lo califica explícitamente el autor del informe, un libre pensador, que nosotros podríamos identificar de una manera más clara como un cínico nihilista, como explicitan unas terribles declaraciones del príncipe que el varón, autor de este informe, transcribe en la cuarta carta con la que se acompaña su informe, en la que indica que el príncipe terminaría arrojándose a los brazos de una sociedad libertina, secreta, llamada Bucentauro, cuyos miembros, cito, cultivaban una filosofía y costumbres reprobables y orgullosos de semejante directriz, ultrajaban no solo a su estamento, sino a la humanidad misma. Hasta ahí la cita. La obra de Schiller abandona el carácter narrativo, lo habíamos advertido ya, de su primera parte, de su primer libro, en un segundo y penúltimo libro, el tercero de los libros creados por Schiller, es brevísimo, apenas 2 páginas, volumen publicado en España, ¿no? Y Evers hará otro tanto, es decir, su obra estará distribuida en otros 3 libros. Como decía, el segundo de los libros de Schiller abandona el tono narrativo para adoptar la forma epistolar y así se constituye en un total de una decena de cartas dirigidas por el barón de F asterisco asterisco al conde de O asterisco asterisco y que están fechadas entre mayo de 1700 asterisco asterisco y septiembre de ese mismo y enigmático año. Todas estas cartas, por cierto, quedan sin respuesta. Es decir, el volumen que nos ofrece Schiller carecen de las respuestas que el conde de O habría podido brindar a las noticias que le hace llegar el barón de F, ¿no? Un varón que indica tenía 9 años cuando entró al servicio del príncipe, de lo cual ya han transcurrido 16, que por tanto tendría 10 años menos, exactamente 10 años menos que el príncipe, que es el protagonista de la obra y que es la persona a la que sirve. Por otra parte, se insiste en el carácter casto del príncipe. Y en la quinta carta se afirma, hasta ese momento no había reparado nunca en ese sexo, naturalmente en el sexo femenino, subrayando que conocer el amor le ha partido en 2 el corazón al príncipe. Pero no va a ser esta la única desgracia que va a asolar al príncipe. En la misiva inmediatamente anterior, afirma que el varón afirma que el príncipe estaba arruinado y hubo de recurrir a un usurero.
La misiva, que está fechada el 12 de junio, relaciona este desagradable incidente del siguiente modo. El judío vino aquí antes de que yo supiera nada. Ver al príncipe llevado hasta ese extremo me oprimía el corazón y me hizo revivir los recuerdos del pasado y los temores por el futuro, que aún veía más triste y sombrío cuando salió el usurero. En cambio, cuando Evers refiere que el príncipe hubo de tomar, cito, prestada una considerable suma de dinero de uno de los usureros más conocidos de la ciudad, cuando habla de este usurero, no menciona su condición o no de judío. El personaje titular de la novela abortada de Schiller, ese visionario que da título a su obra, es un personaje enigmático de quien se predican poderes extraordinarios. A lo largo del relato schilleriano se le designa con el nombre de el Armenio, pues vestido como tal, aparece por vez primera en la vida del príncipe y de su inseparable amigo, el conde de O. Y cuando aparece en acción, en escena, este personaje, lo hace en la plaza de San Marcos una noche. Un extraño personaje que les va a anunciar en ese primer encuentro una muerte que ha tenido lugar en el mismo instante en que la está notificando. Esa muerte es la del primo del príncipe. Una noticia que se confirmará cuando reciban carta exactamente 6 días después de acontecido el hecho y de su eh, premonición, ¿no? La premonición del visionario. 6 días que tanto el príncipe como su fiel conde han ocupado en perseguir el rastro del visionario de una manera infructuosa. No obstante, la novela se acompaña aquí de algunas explicaciones completamente racionales que permitirían justificar el acierto de esta premonición, supuesta premonición. Schiller no dedica, en la primera aparición del personaje, de ese armenio misterioso, no le dedica descripción alguna. Lo hará, no obstante, cuando se presente por segunda vez en acción, en escena, y lo hará ataviado en esta ocasión como un oficial ruso. Así dice el informe. La fisionomía de este último, se está refiriendo al oficial ruso, en esta ocasión designado así, tenía algo absolutamente insólito que atraía nuestra atención. Nunca en mi vida había visto tantos rasgos y tan poco carácter, tan atrayente benevolencia junto a tan repulsiva frialdad, conviviendo en la cara de un ser humano. Todas las pasiones parecían haber hecho allí mella y, sin más, haber desaparecido nuevamente. Nada quedaba a excepción de la tranquila y penetrante mirada de un perfecto conocedor del alma humana y penetrante, perdón, que ahuyentaba todo ojo en el que se fijaba. Este extraño ser nos seguía desde lejos y parecía tomar parte, aunque de forma indolente, en todo lo que ocurría. Poco después, el príncipe será testigo de una sesión espiritista que se demostrará ser un montaje. Parece que el descubrimiento de este falso fenómeno va a predisponer el ánimo del príncipe al arrobo de uno nuevo y que habrá de desear que resulte en esta ocasión auténtico. Del mismo modo, la clave de la bóveda de toda esta arquitectura de misterio que cincela, que construye Schiller, consiste en la fascinación que ejerce sobre el protagonista, sobre el príncipe, una extraña, una misteriosa mujer, siendo la primera vez en los 35 años de existencia que se siente inclinado, fascinado por el sexo femenino.
por el amor cortés, en realidad. Una dama que es descrita siendo la viva imagen de una pintura que el príncipe había admirado muy poco tiempo antes y que va a ser obra de un misterioso pintor florentino. Cuando concluye Schiller su trabajo, deja sin cerrar ciertos misterios, como las causas de la muerte de la dama que ha enamorado tan perdidamente al príncipe, las circunstancias de la conversión al catolicismo de nuestro príncipe, algo que le rogaba la mujer que hiciera, y, y que va a ser precisamente todos estos misterios no resueltos lo que detonará la creación maravillosa de Evers, y tampoco aclara Schiller la incitación a un crimen que haría al príncipe subir al trono. Pero existe, si se nos permite, una falta mucho más grave. En la séptima de las 10 cartas que integran el libro segundo de los 3 compuestos por Schiller, el conde, el autor del informe que constituye la obra narrativa, afirma haber logrado descifrar una carta dirigida a la dama, a la enamorada de nuestro príncipe, y que en un truco de la peor estofa, Schiller estafa abiertamente a los lectores. Pues su contenido, que dice el varón no poder transcribir en la carta en la que menciona que lo ha logrado, que ha logrado descifrarla, porque textualmente ha sido interrumpido, no va a ser tampoco ofrecido ese contenido en ninguna de las misivas posteriores, para lo cual no tendría ninguna cortapisa, podría haberlo hecho perfectamente. En la séptima carta, que es cuando nos informa de este misterio, afirme así. Corrí a descifrar la carta, lo intenté con varios idiomas, finalmente lo conseguí con el inglés. Su contenido me resultó tan sorprendente que se me ha quedado en la memoria. He sido interrumpido. El final en la próxima. Bien, como vemos, no hay tal. Así, por ejemplo, al término del primer libro, el autor, recordemos que es ese conde de O, nos avanza que la historia no ha concluido con el caso del armenio, afirmando, refiriéndose a ello y con ello al príncipe, del siguiente modo: fue un hombre de honor y con seguridad hubiera sido una gloria para el trono que pretendía, víctima de la seducción, alcanzar gracias a un crimen. Bien, ese es el argumento, desentrañar el misterio que Schiller solo avanza, es a lo que dedicará Evers su maravillosa continuación. Hans Heinz Evers comienza su trabajo en la tradición del manuscrito encontrado. En concreto, se nos dirá que ha sido hallado por un bibliófilo inglés, quien, de acuerdo con una noticia del diario londinense Daily News, publicada en la primavera de 1914, habría adquirido ese material junto a otras maravillas entre los fondos de una biblioteca veneciana privada. Pero las vicisitudes del envío de estos materiales a un investigador llamado Straubing están plagadas de muerte, estas vicisitudes. Pues también el emisor ha fallecido cuando llega el envío de vuelta, preanuncian un cierto malditismo. Todo este material encontrado en la biblioteca privada de Venecia está rodeado de la amenaza de la muerte, de la realidad de la muerte en realidad. Este material procede de un manuscrito en francés que había sido firmado en Venecia por un médico llamado Jean-Baptiste Coublon de Basilea, y que compila, como titulaba su legajo, Hechos y opiniones del príncipe Alexander. Evers, contrariamente a Schiller, evita toda esa cuestión tan cansina del anonimato, y Evers nos va a dar los nombres de los personajes. El príncipe ya no es el príncipe, sino que es el príncipe Alexander. El conde de O, que es el conde von Osten, le había confiado este trabajo al marqués antes de que el conde marchara a la guerra
muriendo en Polonia. En Venecia, tiempo después, este médico suizo, Kublung, trabajaría sobre estos manuscritos hasta elaborar su material. Un material que ahora examina Ewald Ageke después de que quien fuera a estudiarlo muriera en combate. Es decir, todas las personas que de un modo u otro se ponen a trabajar con este material terminan muriendo. Lo hacen de una manera pronta. Existen disimilitudes entre las confesiones del conde y la elaboración de Kublung, de este médico de Basilea, entre las que descuella la ausencia, en este último, de todo lo relacionado con el siciliano, que no es otro que el conde Cagliostro. Haceke traduce el texto originalmente leído en francés, lo va a traducir al alemán, expurgando, afirma, todo el sentimentalismo y las divagaciones que percibe en la obra del médico suizo y ofrece, como presentación del trabajo, la única carta conservada en el legajo, una carta dirigida por el barón von Freinhardt, ese barón de F es el barón von Freinhardt al conde von Osten-Sacken, conde Osten o conde Osten-Sacken, firmada el 28 de febrero de 1781. Una carta en la que dice que el príncipe, cuyo estado de ánimo no ha cambiado, va a regresar a Alemania. Del informe del barón von Freinhardt se desprende que la obsesión del príncipe por la dama de Murano, por esa mujer que le ha encandilado hasta la obsesión, no ha hecho sino crecer y ha dejado incluso de recibir a su secretario, el marqués Biondello, quien ha terminado por abandonarlo, aduciendo que su madre está gravísimamente enferma, cual es evidentemente una paparrucha. El marqués de Civitella desvela al barón von Reinhardt el contenido de la misiva extraviada por la dama de Murano, el truco sucio que nos jugó a los lectores Schiller, una carta firmada por un misterioso E. Punto, y que en lo sucesivo le transmitirá cuanto logra averiguar de lo que tiene claro, de lo que ha averiguado. Y es lo siguiente. Todos cuantos están empezando a rodear al príncipe en Venecia forman parte de un nido de estafadores. La más estremecedora de estas novedades, tal vez, sea la primera en conocer el lector, y es el descubrimiento de que un joven pintor, ese pintor florentino, que hablábamos en la obra de Schiller, había sido contratado por un hombre de aspecto ruso, ese armenio, nuevamente, ese visionario, ¿verdad?, para pintar un retrato de una dama este, como virgen. Es decir, es el cuadro de una virgen. Y que esa misma mujer, que está retratada, está pintada, caracterizada como una virgen, va a ser la mujer de la que nuestro príncipe se prende tan perdidamente. Del mismo modo, resulta demoledor el hallazgo de que Biondello, el secretario del príncipe, es en realidad un agente a sueldo del armenio, habiendo sido orquestado todo un plan para que este Biondello, que aparece en la vida del príncipe en Venecia, se granjee la confianza del príncipe de una manera tan súbita. Sus hombres de confianza le irán abandonando también, todo forma parte de la misma trama, pues temen por sus vidas y afirman que tras ver lo que han visto, preferirían comparecer antes ante la Inquisición que hacerlo ante los hombres del Armenio. Sabremos también que la dama, que va a recibir en la novela de Evers el nombre de Verónica, como el príncipe llamaba a su amada, lo que permite comprender que tal vez se tratara de un alias, seguramente, sí queda claro que es alemana. Y como si fuera una versión del mito de Lohengrin, esta mujer alemana, esta Verónica, le pide al príncipe que le había hecho prometer, citamos,
que no le interrogaría ni investigaría su pasado. La mujer ha caído gravemente enferma. Lo sabíamos por la obra de Schiller. En la obra de Schiller la mujer muere, ¿verdad? Y se sospecha en el informe que está redactando su testigo ocular, se teme que esta mujer ha muerto por envenenamiento. La novena noche, después de haber caído gravemente enferma, recibe la extrema unción de parte de un benedictino, de un monje benedictino, y los últimos instantes antes de su muerte ruega al príncipe que se convierta al catolicismo, a lo que el príncipe tiene completamente blindado su corazón. No obstante, una carta del hermano del príncipe, de la hermana del príncipe, Henriette, demuestra que ella cree que finalmente el príncipe sí se ha convertido al catolicismo. Una sospecha que le lleva a repudiarle de una manera definitiva. Tras someter el cuerpo de la dama a una autopsia, Verónica va a ser enterrada en la isla de San Michele, Venecia, la ciudad amurallada de los muertos, como la define Evers. Tras acudir a la tumba, pues no ha logrado ir al sepelio, pues no le respondían las fuerzas. Pedimos al príncipe, el marqués de Civitella, quien parece desconocer que la dama ha muerto, no en realidad desconoce que la dama haya muerto, sino que ha sido testigo de la huida de la tal dama, de la supuesta víctima, junto con su anciana ama, y las ha logrado perseguir en diligencia, las ha logrado seguir hasta Padua, donde las ha perdido el rastro. La noticia de que ha sido engañado, de que esta Verónica en realidad no ha muerto y se ha escapado, es aceptada o es recibida por el príncipe con estupor y, como decimos, la paga con el mensajero, le clava un estoque en el hombro, una estocada en el hombro a la persona que le ha transmitido tal noticia. Poco después, el príncipe va a recibir un anónimo que le pone sobre aviso sobre las intenciones de un cardenal poderosísimo, existe a lo largo de la obra, en la que se cobraría la venganza porque el hombre al que ha herido el príncipe es su sobrino. Para huir de la amenaza cierta que se cierne sobre él, el príncipe se aloja, se cobija en un monasterio, en el de Santa María de la Caridad. Pero antes de hacerlo, se dirige al cementerio para acabar con las sospechas, descubriendo, después de desenterrar el féretro, que efectivamente la mujer que está allí enterrada no es Verónica. No obstante, como el marqués ha perdonado al príncipe, el marqués, quien recibió la estocada, dice, deseaba que el príncipe le obsequiara como recuerdo la espada con que le había herido, parece que las amenazas del cardenal, su tío, el tío del herido, habrían ya quedado sin efecto. No obstante, ya no se cierne esa amenaza sobre él, el príncipe decide permanecer algún tiempo más en el monasterio, donde cierto día recibe recado del armenio para encontrarse inmediatamente con él en ese lugar. En esa ocasión vestirá, dice Evers, como un comerciante holandés. Días después, días después de este encuentro, se recluye el príncipe en su residencia, es decir, esto ya le motiva, este encuentro le motiva a abandonar el monasterio y no recibirá, digamos que se enclaustra en su propio castillo, su propia residencia, mejor dicho, y no recibirá ni siquiera al conde von Osten, quien ha llegado a Venecia a pasar unas semanas. Un tiempo que va a dedicar nuestro conde a registrar diversos acontecimientos relacionados con la desventura del príncipe, gracias a los testimonios que recaba de diferentes personas, en particular del barón von Reichardt,
el chambelán Zedwitz y el marqués de Civitella. Una revelación del príncipe, transcrita en estos documentos, va a resultar crítica. Usted sabe, varón, que en todos estos años nunca pensé en el trono. Ahora pienso en él. Mi tío ha muerto. Bien, es crítica por cuanto existe un obstáculo entre el trono y el príncipe. Ese obstáculo es el hijo del primo, el hijo del príncipe heredero, advirtiendo al varón de la firmeza de su voluntad, de la voluntad de alcanzar, de acceder al trono, inspirada por la conversación que mantuvo en el monasterio con el armenio, que es además paralela a su conversión y que, sobre la que dice que no cejará cueste lo que cueste, pues como afirma, y cito, ese objetivo es muy elevado, más que el propio trono. Evans engarza a continuación, al término del cuarto libro, el primero en realidad de los que él escribe, y como ocurriera con el Quijote, una digresión, la historia de El secreto del príncipe heredero, como se bautiza el capítulo que media entre las páginas 200 y 209 de la edición española, que tiene una portada goyesca, de hecho. La historia habla del apasionamiento del heredero por una misteriosa mujer llamada Elizabeth, una noble de confesión católica y que no corresponde a su amor, pero que finalmente accede a casarse con él, siempre y cuando jure que el hijo que tengan juntos habrá de ser educado en el catolicismo y que el padre del contrayente, que el padre del novio, no llegará nunca a enterarse de esto. Algo que el príncipe no va a mantener, pues cuando se siente muy enfermo y atormentado por la culpa, confesará todo a su padre. Poco después morirá. Curiosamente, al escuchar el varón esta historia, se comienza a sospechar que todo sea una treta de los jesuitas, lo que niega el príncipe de un modo rotundo, pues, y aquí es una cita de Evers, los jesuitas habrían manejado este asunto con mayor sutileza y, sobre todo, habrían evitado que su protegido tuviera que mendigar para obtener dinero. Y existe otra historia entre, entre la obra de Evers que está plagada de un extraordinario humor negro y que relaciona el apasionamiento de un sacerdote por una feligresa y la calamidad que sufre al confundir o al confiar, perdón, en una práctica supersticiosa. Un relato dentro de la obra narrativa de Evers que ya en sí mismo es toda una obra maestra, es un relato absolutamente magistral. Schiller había, por cierto, procedido de una manera similar a engarzar una historia dentro del conjunto, la historia de los hermanos Jerónimo y Lorenzo, que a nosotros nos parece lo más notable de la obra en prosa de Schiller. Evers parece un cómplice de quienes deseamos expurgar los aspectos nigrolegendarios que lastra la mirada globalista reciente sobre la historia de España, y lo hace en diferentes ocasiones. Por poner un ejemplo, identifica a los ingleses como esclavistas, y así en un pasaje a comienzos del libro cuarto, escribe Evers: las relaciones del duque con las cortes de Hannover, Inglaterra, Brunswick y Hesse estaban completamente rotas. Esto, sin embargo, era un mérito del duque, quien había rechazado con firmeza las solicitudes de la corona inglesa para enviar regimientos a las guerras en España y América, acusando a sus homólogos como traidores a la patria y traficantes de esclavos. Entre los aspectos fundamentales de la novela de Evers se encuentra un fascinado desarrollo de la presencia de la influencia.
de esa voluntad creativa, de esa fuerza, voluntad y acción, o de ese influxo, término que toma precisamente del título de la tesis de Franz Anton Mesmer, eh, que publicó o que presentó en 1766, de Planetarum Influxu in Corpus Humanum. Designaciones varias de un poder, influencia al que se rinden quienes tratan a un personaje que, pese a que, como afirma el conde, tiene muchos nombres, es referido pertinazmente por los personajes de ambas obras, Schiller y la de Evers, como el armenio, y de quien Schiller ya había escrito que estaba dotado de, citamos, una mirada de secreta fuerza e intensidad, y que aparece nuevamente en escena como un maravilloso personaje, el doctor Teufelberg. Teufel significa demonio, en el cuarto libro, en el primero de los escritos por Evers, de quien se brinda una conveniente descripción de su residencia, una suerte de museo, cámara de curiosidades y biblioteca a un tiempo, y quien someterá al chambelán Egon Sedgwick a un trance hipnótico que le permitirá reencontrarse con sus padres muertos, que habían fallecido cuando él tenía una edad muy temprana, y cuya historia aciaga, que vamos a conocer más adelante, justificará la sed de venganza que embarga al joven. Una sed de venganza calamitosamente dirigida por los felones. Resultan innumerables los hallazgos continuistas de Evers y admira el modo en que comprende el aspecto probablemente más interesante de la obra de Schiller, el entramado que arroja la voluntad de un hombre, aquello hacia lo que los hombres nefastos quieren inclinarla. Y así la pintura de la Madonna, aquella que logró encandilar, enamorar perdidamente al príncipe, una pintura de la llamada Dama de Murano, cuando reaparece en el libro cuarto, ya obra de Evers, lo hará nuevamente como una precesión, como lo hará también la contemplación de una miniatura oculta en un medallón que la dama regalara al príncipe cuando se encontraban en Murano, una contemplación que preanunciará un pronto reencuentro del príncipe con el armenio, con el que concluye ese libro cuarto, el primero de los escritos por Evers. Y si el segundo y penúltimo libro, escrito por Schiller, consiste en un total de 10 cartas, Evers realiza lo propio, incluyendo en el segundo de los libros que él escribe, el quinto de los 6 que integran el volumen en su totalidad, un total de 7 cartas dirigidas por el conde von Osten a Civitella, fechando la primera de ellas el 7 de julio de 1782. Distintos aspectos que nos han interesado profundamente de esta obra de Evers se irán dosificando en las distintas misivas. Y así, por ejemplo, la segunda de estas cartas habla de los pingües beneficios que la Compañía Inglesa de las Indias Orientales logra del comercio en Occidente de una droga que consume el príncipe, el meconio o láudano. En la tercera, también, por ejemplo, se anuncia la muerte por difteria de Eberhard, el obstáculo del príncipe, en el castillo del duque, para entonces casi septuagenario. El príncipe, nuestro protagonista, se mostrará atormentado con los remordimientos más amargos, cito textualmente, pues había deseado con frecuencia su muerte. Y en la cuarta de estas misivas glosa de la reaparición de la dama de Murano, lo que había anunciado el doctor Teufelsbrock, cuyos poderes identifica con la mesmerización, con el hipnotismo, recibe el nombre de mesma, y explicita que hace de las personas meros títeres con las que juega hasta que le terminan causando tedio. El lector hispanohablante tiene en sus manos un volumen de, consideramos, el mayor interés por cuanto ofrece una extraordinaria aportación
a la historia de las obras escritas a cuatro manos, si bien esa no fue la voluntad de su iniciador. Una obra que termina siendo concluida por Evers, pero no porque Schiller quisiera que alguien la continuara. Y que además nos fascina por haber logrado un éxito absoluto eh, al evitar el maltrato infligido por Schiller a sus lectores. Un autor sobre el que pareciera que solo se puede hablar desde un respeto sacrosanto. Con esta fascinante aportación de Evers a la historia de la literatura a cuatro manos, les recomiendo verdaderamente su lectura. Sleve Evers o Viva Evers. Bien, reciban un abrazo fraterno y muchísimas gracias por su atención.